Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. En aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía: ¿no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa? No pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se admiraba de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Antes de comentar el contenido espiritual de este Evangelio, quiero aclarar un punto. Lo hago siempre, así que muchos ya me lo habrán oído decir en varias ocasiones, pero quizá alguno no, y merece la pena insistir en ello. Los vecinos de Jesús, los antiguos vecinos de Jesús de Nazaret, donde había vivido desde que llegó de Egipto siendo un niño hasta que a los 30 años salió para evangelizar, los vecinos de Jesús le conocían. Había sido su compañero de colegio, de escuela, de juegos, de trabajo. Había trabajado con San José en el taller de carpintería y seguramente alguna silla en la que se sentaban en sus casas la había hecho él, primero con San José y luego él solo, que hasta los 30 años pasó mucho tiempo. Le conocían. Y dicen que ¿de dónde sacaba aquella sabiduría? ¡Ay, la envidia! ¡Qué terrible es la envidia! ¡Qué terrible! Pero dicen, y eso es lo que quiero empezar explicando, que allí vivían sus hermanos, y citan algunos de ellos, y sus hermanas, aunque a las hermanas no las citan por su nombre. Los protestantes acuden a este evangelio y a otro parecido, diciendo que si Jesús tenía hermanos y hermanas, eso significaba que la Virgen María había tenido otros hijos. Primero, la palabra hermano, hay constancia en varios textos en el Antiguo Testamento, era utilizada tanto para referirse al hijo del mismo padre y de la misma madre, hermano, como para referirse al hijo del mismo padre o de la misma madre y de otra madre o de otro padre, hermanastro, como para referirse a los primos hermanos. No tenían estas tres palabras en el hebreo antiguo: hermano, hermanastro, primo hermano. Todo se decía con el nombre de hermano. Por lo tanto, lo que nosotros podemos concluir es que estaban hablando de los parientes próximos de Jesús. Una tradición, la tradición oriental, dice que San José era anciano cuando se casó con la Virgen y que tenía hijos de su primera esposa. Esa es una tradición. Por lo tanto, estos podrían haber sido hermanastros de Jesús, porque nuestro Señor pasaba por ser hijo de San José, aunque no lo era físicamente. José era su padre adoptivo. Esta es una tradición. Bueno, otra tradición, la que tenemos nosotros en la Iglesia Católica de rito latino, dice que eran primos hermanos de Jesús, que San José no se había casado antes, que vivió virgen él no solo con María, sino también antes de convivir con María, y que por lo tanto estamos hablando de parientes de Jesús. Hay un dato muy importante que abunda en esta tesis.
Cuando nuestro Señor muere, si Él hubiera tenido hermanos de sangre e incluso hermanastros, y más aún, si hubiera habido hermanas o hermanastras, no podía haber dejado el cuidado de la Virgen a un extraño, a uno que no era de la familia. Eso en aquella cultura era impensable. En la nuestra sí, porque los ancianos son un estorbo, una molestia, una carga. En aquella cultura los ancianos eran un tesoro. Y no se le ocurría a nadie echar de su casa al padre o a la madre ancianos. A nadie. Era un escándalo. Hubiera sido, delante del resto de la comunidad, vecinos o parientes, una cosa que sería tan grave que les hubieran seguramente acusado delante de las autoridades. De hecho, el cuarto mandamiento es honrar padre y madre. Jesús le tuvo que dejar el cuidado de la Virgen a un extraño, San Juan. ¿Por qué? Porque la Virgen María no tenía más hijos, ni siquiera tenía hijastros que pudieran venir de San José. Y ahora el tema fundamental, la envidia. La envidia. Y qué pocas veces reconocemos que la tenemos. Qué pocas veces decimos o nos decimos, este sentimiento que tengo por esta persona es por envidia. Y entonces buscamos justificaciones. Es que esta persona es así, esta persona tiene este defecto, esta persona es de la otra manera. En el fondo es pura envidia. Así que tenemos que hacer un esfuerzo para no caer nosotros en aquello en lo que cayeron los vecinos de Jesús, que como consecuencia se ganaron que Jesús se alejara de allí y que no pudiera hacer allí ningún milagro. Una cosa más. ¿Cuántas veces me he encontrado con personas jóvenes que me han dado muy buena impresión? Y se lo he dicho a sus padres. Y sus padres me han dicho, uy, es que usted no le conoce. Y seguramente sus padres tienen razón, no le conozco. Pero es posible también que sus padres no le conozcan. Cuando vives con una persona, corres el riesgo de olvidar lo bueno y de ver solo lo malo. Y eso te pasa también en tu familia. Solo lo malo y no lo bueno. Y eso es un error. No se trata de ver solo lo bueno y no lo malo. Sería el mismo error en el sentido contrario. Se trata de ver lo bueno y lo malo. Esa persona tiene cosas buenas y cosas malas. Y a lo mejor ese que no le conoce se fija en las cosas buenas que tú estás acostumbrado a ellas y ya no las ves. Además, a base de destacar solo lo malo y lo malo y lo malo, que seguramente existe, ¿no estás forzando a esa persona a que sea malo? ¿No le estás impidiendo que luche por ser mejor? Si solo le reprendes y le reprochas y no elogias y no destacas sus esfuerzos, lo bueno que tiene, ¿no estarás invitándole a que no haga esos esfuerzos porque puede llegar a pensar, ¿y qué más da? Si por mucho que me esfuerce, no van a cambiar de opinión. Démosle a cada persona la oportunidad de la conversión. Lo mismo que nos gustaría que nos dieran a nosotros esa misma oportunidad. Voy a citar, si no recuerdo mal, fue el gran estadista inglés Churchill, que decía, el único que me toma las medidas cada vez que me ve es mi sastre, porque los demás piensan que tengo las mismas medidas, que no he cambiado, y mi sastre, cada vez que voy a encargarle un traje, me toma las medidas por si acaso he cambiado. Dale al otro la oportunidad de cambiar. Mírale con ojos nuevos. Destaca lo positivo. No estés siempre mirando lo negativo. Y también hacia ti mismo, date a ti mismo la oportunidad de cambiar con ayuda de Dios. Que así sea.